Muchísimas gracias al grupo de Liébana por haberme invitado aquí a este lugar tan especial, que es este valle que tiene una fuerza casi mística y que realmente hay muy pocos otros sitios que puedan parangonarse en este vigor, ¿no?, de este lugar. Y bueno, voy a cambiar totalmente el tono anterior bélico y bueno, me voy a ir a algo que ahora no está de moda, pero que antaño fue más célebre que hoy el fútbol o Messi. La gente hoy el lunes discute si fue penalti, si no fue penalti, y en la Alta Edad Media la gente discutía sobre la naturaleza de Cristo. Y aunque nos resulte hoy algo prácticamente inverosímil, esa es la realidad. Beato de Liébana, de hecho, hablaba textualmente, lo dice en su texto, el Apologético, que es un alegato, es un tratado donde intenta contestar a otra persona, a otro clérigo. Habla de que la gente menuda, lo llama así, literalmente, la gente menuda, pues está discutiendo todo el día de estos temas y no le parecía bien porque él decía que para discutir estos temas, hombre, pues había que estar preparado, ¿no? Bueno, si me permiten, yo me voy a levantar porque me gusta ver con ustedes las presentaciones. ¿Se me oye bien, verdad? Vale. Miren, voy a empezar con unas frases de un profesor, Dominique Petit, que realmente este hombre hizo un trabajo sobre la historia social de los lombardos. Tiene aparentemente poco que ver. Los lombardos, bueno, son un reino posromano que hubo en lo que hoy es Lombardía. Bueno, prácticamente dominaron toda Italia, todo lo que es Italia. Y este hombre, estas tres frases creo que permiten entender mejor la gran crisis que hubo aquí, el gran choque que hubo entre Beato de Liébana, que era, como saben todos ustedes, un abad, aquí mismo al lado, en el monasterio entonces de San Martín de Turieno, hoy Santo Toribio de Liébana, probablemente, pues yo creo que lo permite entender este choque que tuvo con el gran obispo primado de Toledo, que se llamaba Elipando, ambos coetáneos, evidentemente. Y este hombre dice que la Iglesia es el principal terrateniente y la dueña de las almas en un reino medieval cristiano cualquiera. Es decir, esto es muy importante. Si uno quiere conquistar verdaderamente un reino vecino, pues eso implica conquistar su Iglesia. Es decir, si alguien quiere conquistar el reino de Hispania, tenía que conquistar su Iglesia también, de alguna manera. Porque si no, la Iglesia impregna todos los actos de la vida. En aquel momento impregnaba absolutamente todo. Hoy sigue haciéndolo, pero en aquel momento muchísimo más probablemente. Y eso, un rey que pretendiera conquistar otro reino, era muy importante que a la vez, simultáneamente o inmediatamente después de la conquista militar, hiciera una conquista, permítanme, teológica, una conquista de la propia Iglesia de ese reino. Bueno, como lo que voy a decir, estoy seguro que les va a sorprender. Es más, seguramente si ustedes buscan en Internet definición de adopcionismo, pues se lo voy a leer porque merece la pena. O sea, van ustedes al adopcionismo y les dirán, bueno, les dirán que es una doctrina que fue hecha por un obispo hereje, sí, además Elipando de Toledo, y que decía que Cristo era un hijo adoptivo de Dios. Así, sin más, un hijo adoptivo de Dios, y que claro que esto se hacía porque querían hacer un sincretismo, es decir, una unión, darnos cariño con los musulmanes, porque al final los musulmanes vienen a reconocer a Cristo como un profeta, uno de los principales profetas, pero no como Dios. Entonces, bueno, si ya empezamos a decir que Cristo es hijo adoptivo de Dios, es decir, no, pues entonces podemos empezar a hablar. Bueno, yo les voy a demostrar, no yo, simplemente les voy a exponer que esto que leerán ustedes, insisto, en Wikipedia, por desgracia lo leerán incluso en trabajos
académicos, de profesores y de catedráticos, pues esto es absolutamente falso, es una cosa totalmente errónea. Bueno, yo aquí me planteo la base fundamental de este trabajo está sobre todo en algo que se publicó en 1949, no es de ayer por la tarde, por don Ramón de Abadal y Vinyals, que ya hizo un estudio pormenorizado de este adopcionismo. El más moderno es un trabajo del profesor Cavadini, La última cristología de Occidente, es un trabajo formidable, pero ya lo tenía José Orlandis, que es un especialista en el mundo visigodo, que ya lo había esbozado bastante bien, y este trabajo del doctor Ayán, que es uno de los catedráticos de teología más reconocidos en España. Es decir, estamos hablando de gente que conoce bien el tema. Vamos a empezar por las causas, vamos a empezar por el principio. Y vamos a irnos al año 773-774. En este año, el rey Carlomagno, el gran Carlomagno, el gran rey de los francos, ¿no?, que tiene grandes dominios en todo lo que hoy conoceríamos como Francia, Aquitania, Neustria, Austrasia, bueno, pues se anexiona, destruye el reino lombardo. El reino lombardo era un señor reino, todo lo que prácticamente es Italia, por lo menos más de la mitad de Italia. Y para mí lo importante es que tiene una gran alianza con el Papa Adriano I Todulo. Es decir, estos sí que tienen una relación de simbiosis muy, muy importante. El Papa le reconoce como patricio, en principio, poco más tarde le reconocerá como emperador, es decir, está legitimando totalmente su capacidad de dominio sobre distintos reinos a la vez. Y, por otro lado, en reciprocidad, Carlomagno le reconoce la autoridad civil de una serie de territorios que será lo que se conocerán después como el Estado Pontificio, los Estados Vaticanos. Bien, este es el reino lombardo. Carlomagno hace una operación compleja con 2 columnas, que no era sencillo, para atravesar los Alpes. Y bueno, se hace con este reino. ¿Qué medidas hace Carlomagno nada más tomar el reino? Y esto es importante verlo. Lo primero, se hace coronar res longobardorum, es decir, se denomina rey de los lombardos, de la Lombardía, por su arzobispo, por su arzobispo propio, por la cabeza de su iglesia, de la iglesia gálica, de su iglesia franca, que se llamaba Vilcario de Sens, que curiosamente era un italo-lombardo exiliado. Es decir, era alguien que no se va bien con el rey anterior y de los lombardos, que se llamaba Desiderio, fue el último rey, y es el que le corona como rey de los lombardos. Por supuesto, le hace un espléndido regalo a la abadía de San Martín de Tours. La gente que haya estado en Francia, la abadía de San Martín de Tours era la gran abadía franca. Bueno, pues le regala prácticamente un principado eclesiástico, le regala unas posesiones enormes alrededor de esta isla fuerte de Sirmio. Bueno, fue un verdadero regalazo a la basílica a la abadía de San Martín de Tours. Y esto es lo más importante, reemplaza a la mayoría de los condes y obispos que pasan a manos de nobles francos o italo-lombardos exiliados. Es decir, los obispos y los condes van a ser, a partir de ese momento, nombrados por Carlomagno y son la mayoría francos. Todos los obispos de Pavía los cambia. Esto es importante porque toda Europa toma nota de que Carlomagno, cuando entra, cambia las cosas. Y yo creo que cuando veas las barbas del vecino, pues pones las tuyas a remojar. Es decir, si Carlomagno tiene la intención de quedarse con tu reino, pues, y tú eres el obispo, pues a lo mejor se me va a acabar mi carrera, ¿no? O voy a tener problemas. En el año 777, muy poquito después, Carlomagno se lanza a la conquista de Hispania. Y hay que considerar que el asalto a Zaragoza, aunque, bueno, no voy a entrar en esto, pero hay una llamada, entre comillas, de un rebelde musulmán en Zaragoza que le hace, como diríamos, le adora la oreja y le dice: vente, que yo te voy a dejar la gran base de Zaragoza y desde ahí vas a poder conquistar Hispania. Y hace la misma maniobra. 2 columnas que, para sorpresa de él,
no toman Zaragoza. No toman Zaragoza porque, bueno, los árabes, en este momento, los musulmanes, perdón, que están ahí, pues se cierran en banda. Zaragoza era una gran fortaleza, no era fácil de tomar, y Carlomagno no tiene la capacidad logística para hacer un gran asedio, prolongar el asedio ahí meses y meses, y entonces, pues, bastante contrariado, tiene que volver. Un detalle curioso es que Silo, que es el que gobierna en ese momento en Asturias, no mueve pieza. Es decir, no parece que aproveche la circunstancia para hacer ningún tipo de ataque al Islam o de colaborar con la operación de Carlomagno. No parece que estén, a lo mejor tenía otros problemas, pero no se conocen otros problemas y en cambio Silo se mantiene quieto. Hay que considerar que en esta época probablemente el que gobierna es Alfonso, porque en ese momento las fuentes nos dicen que Alfonso es el comes palati, es decir, es el jefe del palacio, que era un poco el heredero impectore y además el verdadero gobernante muchas veces del reino, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento? 780-783. Esto es realmente lo más trascendente. Carlomagno y el Papa Adriano I Todulo, esta gente que se mantienen en una estrecha alianza, junto con este que le había coronado, es el gran arzobispo franco, es la cabeza de la Iglesia franca, Vilcario de Sens, envían prácticamente como si fuera un misionero, que se llamaba Aguila, con la función de que convenza a los obispos hispanos para que acepten la supremacía de la Iglesia de Roma y al mismo tiempo de la Iglesia carolingia. Es enviado literalmente como un misionero. Hay una carta, la Institutio Universalis del Papa Adriano I Todulo lo dice. Hay una carta de Aguila al Papa Adriano I Todulo donde se queja de lo difícil de la misión, de su aislamiento y del desprecio con el que fue recibido. Es decir, Aguila llega a la Bética, llega a lo que hoy es Andalucía, a Córdoba, Sevilla, y de alguna manera no es bien recibido. Bueno, yo creo que después de ver lo que había pasado con el reino lombardo, pues tampoco me parece que fuera extraño que no le recibieron muy bien. La respuesta del Papa Adriano I Todulo Aguila que se conserva es, bueno, pues que se purifiquen, que se quieran corregirse y obedeciéndoos demostrarán que son nuestros, le dice. Es decir, persevera, insiste, hasta que sean nuestros. Hay una carta de Lipando. Lipando es el obispo primado de Hispania, es el obispo de Toledo. La formación de un obispo de Toledo en ese momento es exquisita. Es decir, estamos en la tradición, no nos equivoquemos, de San Ildefonso, de San Julián. Es gente que tiene una tradición teológica o político-teológica enorme. No son gente precisamente con escasa formación en teología. Y en esta carta nos dice que este Aguila acaba uniéndose a un grupo numeroso de herejes dirigidos por un tal Migecio que estaba en el área de Mérida. Todo, aunque no tenemos datos concretos, pero todo apunta a que este Aguila consigue ser nombrado obispo de Mérida. Es decir, él llega como un obispo que en aquella época se llamaba in itinere, es decir, le han enviado, no es obispo de tal sitio, sino que es obispo, eso era muy típico de la época. La gente era obispo sin más, no de una sede. Y después, en un momento determinado, es obispo de Mérida. Obispo de Mérida seguramente porque este Migecio, que tenía una secta muy poderosa, de hecho sabemos que esa secta va a continuar hasta prácticamente finales del siglo IX, pues consigue que este hombre acabe plegándose, se haga obispo de Mérida y al final casi lleve más la batuta Migecio que el propio Aguila, que el propio enviado del Papa y de Carlomagno, ¿no? En el año 783 hay una carta del obispo Elipando a Migecio y Aguila que se conserva y le acusa de dos aspectos erróneos fundamentales. Por un lado le dice, la exaltación fanática de la Santa Sede, claro, lógicamente si este enviado venía por la Santa Sede, pues encaja que ve que hay una exaltación fanática de la Santa Sede. Por ejemplo, la frase que pone él es, el poder de Dios reside en Roma, donde vive Cristo, su representante en la tierra. Y le recuerda a Lipando, esta es la contestación de Lipando, le dice, el recuerdo del Papa Liberio podría haber servido para amortiguar tu entusiasmo. Era un papa que no dejó buen recuerdo porque era un reconocido hereje.
le recuerda el versículo de Mateo, Migecio, y le dice, y Eguila, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le contesta Elipando diciendo, el versículo de Mateo se aplicaba a la iglesia en su conjunto, no específicamente al obispo de Roma. Le dice a Migecio y Eguila, en Roma solo hay santidad. Y le responde Elipando, en cualquier iglesia hay una mezcla de elegidos y réprobos, el trigo y la cizaña. Decía Eguila, Roma es la nueva Jerusalén que San Juan vio descender del cielo. Y le responde, la nueva Jerusalén del Apocalipsis no es la iglesia de Roma, sino el conocimiento de la fe en la Santísima Trinidad. Todo esto está escrito, es decir, está de la carta de Elipando a Migecio. Bien, luego nos cuenta Elipando en esta carta una doctrina trinitaria, ahora entraré en ello, verdaderamente, cuando uno lo lee se da cuenta que está tergiversando. Es decir, Elipando nos está contando, permítanme la expresión, una milonga. O sea, este hombre no podía decir eso, porque viene a decir como que él considera que el Padre es David, que el Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es Pablo. Bueno, de alguna manera no nos está contando toda la verdad, lo está difuminando, pero sí que parece que suena a dos personas separadas y no unidas, ¿no? Pero en cualquier caso no sabemos qué doctrina trinitaria, qué doctrina de Cristo estaba pensando, ¿no? Pero Elipando le acusa de ser un nestoriano, de tener una doctrina cristológica equivocada. Y vamos a pararnos en este punto, que es el credo de Nicea-Constantinopla. Este credo lo rezamos casi todos los domingos o en misa. Este credo se hace por una reunión de obispos en Nicea, el Concilio de Nicea, un lugar fantástico que hoy se llama Ignic, donde no queda un solo cristiano, pero que cuando uno está allí se da cuenta que Constantino el Grande, el emperador Constantino, lo eligió muy bien para que los obispos se reunieran, todos los obispos del Imperio Romano, de Oriente y de Occidente, y quería saber Constantino cuál era la verdadera creencia que debíamos tener. Porque claro, cuando uno lee la Biblia, no queda claro la naturaleza de Cristo. Cristo es hombre, Cristo es Dios, parece confuso. Y él quería tener que los obispos le dijeran con claridad qué es lo que debíamos creer. De ahí viene doctrina ortodoxa, ser católico. Él quería saber la ortodoxia, es decir, orto, ya lo saben ustedes, correcto, ortografía, ¿no? La grafía correcta, ortodoxia es la creencia, doxia es creencia, la creencia correcta, que me lleva al cathólicos. Cathólicos es otra palabra griega, que es kazos o los, es decir, sobre todos, común a todos, es decir, ¿cuál es la doctrina correcta? Común a todos. El que admitiera este credo era católico, lo que se entiende por católico. ¿Y qué es lo que nos dice el credo? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, esto no hay problema, todo el mundo lo entiende, es diáfano. Pero el problema está en esta frase. Y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, decimos ahora, consustancial al Padre, la misma sustancia que el Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. Estas son los dos puntos claves. Se encarnó, se hizo hombre. Pero es Dios verdadero de Dios verdadero. Si lo analizamos un poquitín más en conjunto, y merece la pena, lo primero y más importante es que es una única persona. Es una única persona, que es lo que llamamos verbo. En el principio fue el verbo, la palabra. Cristo o Jesús, es lo mismo, es una sola persona. Pero tiene una naturaleza divina, y en esa naturaleza divina es Dios, de hecho es el único Hijo de Dios, es unigénito, por eso es creado, es engendrado, no creado, o sea, no lo ha fabricado Dios, es Dios mismo. Es un Dios completo y existe desde el principio. Pero por otro lado, es engendrado. ¿Quién lo engendró? Dios. Se encarnó, se hizo hombre por el Espíritu Santo
y a través de la Virgen María. Es decir, toma una carne. ¿De quién toma la carne? La carne la toma la Virgen María. Pero es importante, es un hombre completo, es decir, que también tiene alma. Y esas dos naturalezas, el secreto es lo que los filósofos griegos llaman la unión hipostática. No voy a entrar en ello, porque de la unión hipostática hay tomos y tomos y tomos. ¿Cómo puede ser que una naturaleza humana y una naturaleza divina se unan sin perder nunca ser un hombre completo y un Dios completo? Ese concepto, que es complejo, es la unión hipostática. Bien, esto es lo que nos dice el credo en esa frase que acabamos de ver. Año 784, se hace un concilio en Sevilla. Elipando dice, bueno, este Migecio y este Guila que nos ha enviado el Papa, a estos hay que darle una respuesta. Y la respuesta se la da reuniendo a todos los obispos de Hispania en Sevilla en el año 784, y lo que viene a decir es, y esto es importante, dice que aquel que es engendrado del Padre de toda la eternidad es su Hijo verdadero. Bueno, esto parece que suena a Nicea, ¿no? Entonces, él, todo esto, lo dice además de la misma sustancia que él, eterno como él. No es su hijo adoptivo, es el Hijo de Dios. Está escrito, non adoptione, sed genere, neque gratia, sed gratia. Es decir, aquí no es adoptado, como Hijo de Dios no es adoptado, es engendrado. Bien, pero lo importante es, recalca es por aquel que es a la vez Hijo del hombre e Hijo de Dios, Hijo adoptivo por la humanidad, hijo no adoptivo en la divinidad, que el mundo ha sido redimido. Porque si nos fijamos, el hombre que tiene alma, cuerpo, Jesús, como todo hombre, es hijo adoptivo de Dios. Como todo hombre, pero como Dios, no es hijo adoptivo de Dios. Es decir, Jesús es Dios y es hombre, y en cuanto a hombre, es hijo adoptivo, pero en cuanto a... Se me oye bien, ¿no? Pero en cuanto a hombre, es adoptado. Si analizamos esto, entra dentro totalmente de la ortodoxia católica. No, esto no contradice esto, no lo contradice. Lo único que añade o singularizamos un poquito en la palabra adoptio. Bueno, adopta esa forma, adopta el cuerpo, y en ese sentido, como hombre completo que es, pues es adoptado como hombre, como todo hombre, porque si no, no es un hombre completo. Esta es la teología de la Iglesia hispana. Esta es la teología que defiende el el obispo primado de Hispania, que era Elipando. Vamos al estallido de la crisis. Pues resulta que en el año 785, en el mes de octubre del año 785, hay una carta de Elipando al abad Fidel. Esta carta es muy célebre, muy conocida. Le hace una introducción teológica y le dice, Jesucristo es adoptivo por la humanidad y de ningún modo adoptivo por la divinidad. Eso es lo que dice Elipando. Luego le reconoce a esta carta. El abad Fidel es un abad que no sabemos dónde estaba, pero que estaba en Asturias, lo que en aquel momento, yo no voy a entrar en el debate de Asturias, que ayer nos explicó muy bien el profesor, pero él habla de Asturias en ese momento. Y el abad Fidel es un abad que está en Asturias. Y le dice, si hubieran dicho la verdad, yo debería obedecer agradecido. Cercano a Dios está el que sabe callar ante la razón. Es decir, esto es un reconocimiento que está haciendo el obispo Elipando a Fidel, de que alguien en Asturias está diciendo cosas que no son correctas. Y él le dice, si ese señor que está diciendo cosas que no son correctas, las dijera correctas, y yo estuviera equivocado y lo viera con mi razón, yo le daría la razón. Es decir, está haciendo una prueba el obispo de humildad bastante importante. Es decir, si hubieran dicho la verdad, yo debería obedecer agradecido, aunque yo sea el obispo primado de Toledo. Y lo último, le hace una amonestación a Beato. Dice, no me preguntan, sino que tratan de enseñar. Nunca se ha oído que los de la Liébana enseñaran a los toledanos. Una oveja enfermiza presente ser nuestro doctor, ignorante y cismático. Compara la herejía de Beato con la de Migecio. Es decir,
y le pide que luche contra esta herejía de Beato. Es decir, no tenemos datos de Beato en este momento, pero por esta carta sí sabemos que Beato, de alguna manera, estaba hablando en contra de lo que acababa de decir el Concilio de Sevilla, que era un concilio hecho para combatir a Egecio y a Migecio, a Aguila y a Migecio. Bien, esa carta llega justamente, lo sabemos muy bien, el 26 de noviembre, porque es justo cuando la reina viuda Dosinda es obligada a entrar en el monasterio de Santianes de Pravia. Ya lleva 2 años gobernando Mauregato. 2 años gobernando Mauregato. Y obligan a Dosinda a entrar en el monasterio. Parece políticamente bastante claro que quiere quitarse de en medio a alguien que está, de alguna manera, dando guerra. Es la viuda del rey anterior y parece que está dando guerra, vamos a meterla al monasterio. Sí que se aplica la ley visigoda, que tenemos, pero 2 años después. O sea, quizá no es tanto por la ley visigoda, sino porque estaba dando lata. Está claro que Mauregato está en la corte y parece disfrutar del apoyo del rey, de Mauregato. Es capaz de imponer su visión teológica, porque la carta de Lipando dice a este señor, está diciendo que nosotros, el concilio de Sevilla nos está negando y parece que tiene predicamento. Y una cosa importante, dice que no le apoya a Ascarico, que era el obispo de Braga en Asturias, le llama. Este es un personaje importante que pasa bastante desapercibido. Ascarico, no sabemos dónde estaba, pero es nombrado obispo de Braga, obispo de Astorga. Esas 2 ciudades están o destruidas o en poder de los árabes. Más bien están destruidas y estoy convencido porque es toda la meseta norte la que ha sido destruida. Y el Lipando le pide ayuda al abad Fidel, quizá porque el obispo primado de esa zona, vamos, el arzobispo de esa zona, que es Ascarico, ha sido expulsado de su sede. Año 785, fijémonos, un año después. Beato de Liébana escribe, y subrayo, escribe el apologético contra el Lipando. Escribe un tomo tremendamente gordo contra el obispo Elipando, en 2 libros. Abadal, que es un teólogo, que era un gran historiador también, dice, se hincha, se repite, se pierde en temas ajenos al adopcionismo, entre comillas. Es un libro que cuando uno lo lee hay que tener ganas de leerlo, porque vuelve y se va para un lado, se va para el otro. En fin, yo lo he intentado leer, lo he leído, vamos, un montoncito de veces y créanme que es durillo. Parece más afectado por la condena a Aguila y Migecio. Parece bastante afectado, es decir, como si él estuviera en ese juego de Aguila y Migecio y no dice ni una palabra de las posibles barbaridades que pudieran haber expresado Aguila y Migecio. Se nota perfectamente que él está en la onda de Aguila y Migecio. En el libro 1, que esto es muy importante, rebate afirmaciones que atribuye gratuitamente a Lipando. Por ejemplo, Beato dice que Lipando dice Cristo non deum, es decir, que Cristo no es Dios. Eso lo dijo Nestorio, pero eso no lo dijo Elipando. Vamos a ver. O sea, está acusando a Elipando de cosas que no son ciertas. Y en el libro 2, que sigue el alegato, es un alegato además lleno de insultos. Bueno, aquí tenemos, el otro día me dijo que tenemos aquí unos pasteles que llaman los testículos del anticristo, ¿no? Porque Beato llega a llamar al obispo primado de Toledo, Elipando, le llama testículos del anticristo. Y ahí expone su propia doctrina. En el libro 2 del Apologético, por fin, después del libro 1 que se dedica a decir lo que dice Lipando, que es una salvajada y se cuenta y se inventa realmente lo que dice Lipando, porque Lipando no está diciendo eso, en el libro 2 ya por fin da él su doctrina. Pero es que cuando uno la lee, quiere insistir tanto en la divinidad de Cristo que prácticamente es que cae en el monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? Pues había gente cuando el concilio de Nicea, cuando hemos dicho que Cristo es Dios, Cristo es hombre, había gente que decía que solo era Dios. Esos son los monofisitas, que sigue habiendo todavía, son los coptos de Egipto. Bien, es que cuando uno lee el libro 2, es verdad que, no lo digo yo solo, lo dicen los teólogos, es que casi raya el monofisismo, insiste tanto en la divinidad de Cristo que casi se le va un poquito la mano. Y sobre todo otra cosa importante, reconocimiento de la autoridad del Papa. Roma ecclesiae firmamentum est. Insiste en que Roma es la cabeza, hay que obedecer, es decir, sigue la onda de Aguila y Migecio. Vamos a la guerra.
Hemos visto el origen, el estallido, y ahora vamos a la guerra porque aparece una verdadera guerra teológica. ¿Qué circunstancias políticas hay en este alumbramiento de este libro de Beato, que es el apologético? Bueno, en principio Beato ha tenido cierto éxito en Asturias, y todo esto se saca de su propia obra, porque en el apologético dice, dices a tu Fidel, este Fidel era el que le había enviado la carta a Lipando, que era un abad de aquí, no sabemos de dónde, pero de la zona de lo que ella era Asturias en ese momento, le llama tu Fidel, es decir, él sabe que Fidel es partidario de Lipando, le llama tu Fidel, lo que pienso, que antes él te lo había dado a conocer, es decir, Fidel le debió decir por carta al obispo de Lipando, oye, aquí tenemos un abad que está diciendo cosas que no son correctas y está poniendo en duda tu autoridad como primado y la autoridad del concilio que habéis hecho el año pasado. Y dice él, la Iglesia de Asturias, 60 años después de Covadonga, Beato nos habla de Asturias, y está entendiendo Asturias como su reino, porque ahí está hablando de su reino, el reino de Asturias. La Iglesia de Asturias está dividida en dos bandos, que se combaten uno contra otro, pueblo contra pueblo, iglesia contra iglesia. Y esto no entre gente menuda, lo que hablamos, no entre gente menuda, sino entre los mismos obispos. Es decir, en el apologético, Beato nos está informando de qué ambiente de guerra había dentro de Asturias. No estamos hablando del terreno de los árabes, de la iglesia mozárabe, como dicen ahora. No, en Asturias había un gran follón montado entre los obispos, entre la gente menuda. Bien. Y Beato ruega que el metropolita es el titular de Braga, que es Ascarico, y que el rey, Mauregato, porque se ponga Mauregato, ayuden a vencer a Lipando y al Sino de Sevilla. Dice, quieran el metropolitano y el príncipe de la tierra, los dos de acuerdo, uno con la espada de la palabra, el otro con la vara del poder, que sean arrancados de cuajo la herejía y el cisma. Es decir, en el libro se ve perfectamente que no hay acuerdo entre el rey y el metropolita. Y del metropolita sabemos que no está en Asturias. Por lo tanto, el apoyo que tiene es de Mauregato. Beato finalmente controla la iglesia oficial en Asturias y cuenta con la iglesia de Roma. Lo cuenta muy bien porque se dice en una frase, somos zarandeados por las olas y sufrimos las molestias de las tempestades, porque se ha levantado un viento insoportable, pero por la misericordia de Dios no está zarandeada esta nave que tiene a Pedro, pero sí a la que tiene a Judas, es Lipando, el grupo de Lipando. ¿Cómo podría estar agitada la que presidía aquel que es el fundamento de la Iglesia? En esta frase, si nos paramos a pensarlo un poquito, nos está diciendo que él está saliendo bien parado. Porque la nave, gracias a Pedro, gracias a San Pedro, está bien. Por lo tanto, en ese momento, en el 787, Beato manda. En Asturias domina él. Pero Beato sabe que desde fuera, contando con que también sabe que tiene opositores dentro, puede llegar a tener dificultades. Dice, es que avisa y dice, aunque venga un ángel del cielo que pretenda introducirnos nuestra fe extraña, para nosotros será considerado anatema hasta la venida del Señor. Es decir, no las tiene todos consigo de que no vengan desde fuera a jorobarnos. Alguien exiliado, a lo mejor, alguien de fuera puede venir a fastidiarnos. Vamos a mirarlo en un mapa, toda esta historia. Elipando está en Toledo y vamos a llamarle adopcionista. Ya sabemos que no es un adopcionista, pero vamos a llamarle así. Vemos a Ascarico y a Fidel, que son adopcionistas, y estos están en el reino de Asturias. Beato no es adopcionista, pero es que curiosamente en el territorio musulmán los únicos dos que conocemos que no sean Elipando son Teodula de Hispalis, o sea, de Sevilla, y Basilisco, que era de Iriberris, que son favorables a Beato. Son contrarios a Elipando. Es decir, de alguna manera, la labor de Zapa, que probablemente aquí estaba Eguila, en Mérida, es decir, ha conseguido que muchos obispos sean partidarios de las teorías de Beato. Traducido a cristiano, hay más beatianos en el territorio bajo dominio de los árabes, probablemente que en el territorio bajo dominio de los cristianos en el reino de Asturias. Pero es que además el gran obispo Félix de Urgel, que es el gran obispo de la zona
que está ahora mismo bajo control de Carlomagno, resulta que es adopcionista. Resulta que está con su obispo primado. Fijémonos la guerra que está en ese momento en este territorio de la vieja Hispania. Año 786, vamos seguidos, un poquito más allá. Bueno, pues un sujeto que vamos a hablar mucho, que habló mucho con Beato, intercambió mucha carta, Beato de Líbana, Alcuino de York se va ese año a los reinos de Northumbria y Reino de Mercia, son dos reinos de lo que hoy es Inglaterra, por orden de Carlomagno, junto con dos enviados papales, consiguen hacer sendos concilios y que deciden asumir la liturgia romana. Ellos tenían también sus propias liturgias. Liturgias es, pues, cómo se hace la misa, todos los sacramentos, etc. Bueno, pues consiguen que abandonen los suyos y que todo el mundo decidan asumir la liturgia romana. Lo sanciona el Papa, y el Carlomagno es reconocido como gran príncipe de los cristianos. Es decir, de alguna manera han conseguido lo que querían conseguir en Hispania. Que se reconociera a Carlomagno como gran príncipe de los cristianos y que se introdujera el modo romano. 789, Carlomagno publica el Admonitio Generalis, donde se reconoce como la gente de Dios en la tierra. Es decir, es el que sabe y el que nos puede realmente llevar por el camino a la salvación. 791, se hace un concilio en Ratisbona, también es un punto muy importante. Félix de Urgel, ese obispo adopcionista de Urgel, es llevado prisionero, porque le capturan en Urgel, que es territorio de Carlomagno, lo llevan a Ratisbona, lo colocan en medio de la sala, alrededor están grandes obispos, a cual más importante, a cual más culto, a cual más poderoso, Alcuino de York, Teodulfo de Reims, y le obligan a abjurar del adopcionismo. Está relatado muy bien esto en varios textos. Fuera está el ejército, la caballería pesada de Carlomagno desplegada delante de la basílica, esperando lo que deciden los obispos. O sea, estaba claro el asunto. Félix el hombre, pues lógicamente claudicó y dijo que sí, que van razón, que estaban equivocados y que la verdad es la que procede de la sede de Roma y que estaban equivocados. Pero la respuesta viene. En el año 793 hacen un concilio nuevo en Toledo. Lipando no se rinde, hace un concilio nuevo y les envía una carta a los obispos de la Galia, de Aquitania y de Austrasia. Habla del pérfido Beato, que según él, Beato negaba que el Hijo de Dios haya sido adoptado carnalmente ni como hombre. Es decir, aquí se ve claro que él está hablando de la adopción como hombre, no como Dios. Y en la carta a los obispos hispanos les pide, por favor, que repongan a Félix en su sede. Son cartas en tono ofensivo, es decir, estas cartas no son cartas para convencer, son cartas para decir, perdónenme la expresión, que os den. Y a ver si tenéis el valor de liberar al pobre obispo Félix, ¿no? Es importante porque en ese momento habla de Beato como de alguien relegado. Es decir, en la carta, cuando uno lee porque esto lo sabemos por una de las cartas. Entonces, cuando habla de Beato en este momento, 793, ya parece que Beato está relegado. Ya gobierna Alfonso II. Ya no gobierna Maurelato. En este momento gobierna Alfonso II, 793, fecha muy importante. El concilio que hace en el 793, porque hace otro concilio, este concilio, se ve perfectamente la verdadera apoyo que tiene su teoría de que es perfectamente nicena, que es perfectamente católica, de que Jesús es Dios, tiene naturaleza como Dios, es unigénito, es Dios verdadero de Dios verdadero, pero que en su faceta humana, como todo hombre, porque él es un hombre completo, pues es adoptado. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en Ambrosio, en Hilario, Jerónimo y Agustín. Sí que es cierto que estos textos no sirven a Azraén. ¿Qué quiere decir? No es que lo digan expresamente, sí que hay que darle vueltas hasta que encuentras que estos grandes padres de la Iglesia parecen decirlo. Pero desde luego en los siguientes sí son completamente fijos. Se apoya en Paciano de Barcelona, un gran obispo hispano,
en un texto de similitunis carnis peccati, y entonces lo dice textualmente, el Hijo de Dios y el Hijo adoptado no se separa de aquel que es hijo por naturaleza. Es decir, en cuanto Dios es hijo por naturaleza, en cuanto hombre es hijo adoptado. Pero eso lo decía ya Paciano de Barcelona, no es un invento de Lipando. Pero es que también lo dice Isidoro de Sevilla en sus etimologías. Lo dice, unigenitus secundum divinitatis, primogenitus secundum successiones homines. Claro, si tú eres primogénito, es que tienes más hermanos. Porque si no, no eres primogénito, serías unigénito. Es decir, como hombre, como todo hombre, es hermano de los demás hombres. Y como todo hombre, es adoptado como hombre, porque Jesús es un hombre. Y no debemos olvidar lo que es un hombre completo, porque si no la salvación no tiene sentido, dice Lipando. Bien, ¿qué expresiones hay en la liturgia visigoda? Es decir, ¿en la misa visigoda aparece la adopción? Sí, por todos los lados. En la misa de la Ascensión, Hodis salvator noster per adoptionem carnis sedem repetit divinitatis. En la misa de Jueves Santo, qui per adoptione hominis passion. Es decir, los hispanos estaban acostumbrados a la adopción. ¿Cómo puede venir alguien de fuera a decirme que no voy a decir yo que Cristo en cuanto hombre es adoptivo, si lo estoy diciendo todos los días en la misa, que hago 2 o 3 misas diarias? Era inaceptable para esos hispanos. Idea síntesis. Pues la idea síntesis, el verbo se ha hecho carne, es hijo de Dios e hijo del hombre, es el primer adoptado de todos los humanos, que también somos adoptados, porque Él nos es similar a nosotros, le somos similares a Él. Es un hombre pleno, es un siervo. Eso lo dice Cristo muchas veces, es un siervo. Y al mismo tiempo, hay 2 vías, dicen los teólogos. Negar la adopción de Cristo, dice Lipando, es negar sin ninguna duda la verdad de su naturaleza humana. Si no aceptas que Jesús es adoptado en cuanto hombre, no estás aceptando que sea un verdadero hombre. Y es más, dice, es que entonces no tiene sentido la oración de Jesús, no sería verdadera oración. Si Jesús sube a rezar al Monte de los Olivos y no es un hombre completo como nosotros, está pidiendo, está rezando, está orando a su Padre, porque es un hombre. Porque si fuera Dios, ¿para qué va a rezarle a Dios? Y segundo, las dudas de Jesús delante de la muerte en la cruz son verdaderas dudas. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice cuando está clavado en la cruz. Eso solo lo puede decir un hombre completo, como nosotros. Porque si no, no lo diría. Y la única manera de razonar esto en la teología, en la cristología de Lipando y de la iglesia hispana tradicional era esta. Es un hombre completo, adoptado en cuanto hombre. Bueno, se hace un concilio adopcionista en Toledo, este que estamos hablando, y el resumen, ¿cuál sería? Bueno, pues que su cristología, es decir, ¿cómo pensaban que era Cristo? Es la tradicional hispano-visigoda, por supuesto, su venerable rito hispano, dice. Nosotros tenemos nuestro rito hispano, que es para ellos la más pura expresión de la fe. Y lo dejo aquí el tema de las imágenes, porque este es otro capítulo que no tengo claro qué ocurre, aunque tengo mis claras sospechas. Bien, ¿en qué se basa? En el misal hispano-mozárabe, mal llamado mozárabe, que esa es otra. ¿Por qué lo llamamos mozárabe? Forma parte de la denigración del rito hispano. Es el rito hispano-visigodo. Luego veremos por qué lo llamamos por qué lo llaman mozárabe. Yo siempre digo mal llamado mozárabe. En las etimologías, en San Paciano de Barcelona, probablemente en la Trinidad de San Agustín e incluso de Hilario de Poitiers. Bueno, en fin, que tiene una base histórica, ¿no? Y al año siguiente, de este concilio de Lipando y de los obispos hispanos, Carlomagno reúne a sus obispos en Frankfurt, concilio de Frankfurt. Hay una carta respuesta de los obispos de Frankfurt a los obispos hispanos, y dice: el Santo Sínodo y los padres y todos los obispos de Germania y Galia y Aquitania y todo el clero a los obispos de Hispania. Empieza la carta. ¿Y qué les dicen a los obispos de Hispania? Esto es textual. Dice, no es extraño que con tales padres, se refiere a San Isidoro, San Julián, y con tales plegarias, es decir, con la manera de rezar que tienen los hispanos, Hispania haya caído bajo la dominación de los infieles.
pues que negaron que Cristo fuese verdadero Hijo del Padre, Él no quiso ser vuestro defensor, sino que os entregó en las manos de sus enemigos. Oponéis vuestro Ildefonso a nuestro Gregorio, doctor universal y pontífice romano. Y si aquel llamó adoptivo al Cristo, este siempre lo denominó unigénito. Si se dan ustedes cuenta, hay un lenguaje de sordos. Yo digo que tú dices y tú dices que yo digo, pero realmente no están diciendo realmente lo que dice cada uno, porque esta contestación es truculenta. No es esto lo que están diciendo Lipando y los obispos hispanos, pero hay que decir que por culpa de vuestro rito y de esta manera que tenéis de pensar, pues no me extraña que los musulmanes os hayan conquistado, es un castigo divino, ¿no? Fijaros, nadie ha enseñado cosas semejantes a no ser vuestros maestros, Ildefonso, Eugenio, Julián de Toledo, cuyos nombres serían desconocidos en la Santa Iglesia Universal si vuestro cisma no los hubiera revelado al mundo. Imaginaros qué insulto sería eso para el Hipando, alguien formado en la escuela de San Ildefonso, de San Eugenio o de San Julián. Y un punto importantísimo, año 794, el Concilio de Frankfurt, completamente manejado por Carlomagno. Está ocurriendo justo el año en que Alfonso se bate a vida o muerte con los guerreros de los hermanos Ibn al-Malik. Este año es un año crítico, es un año en el que el califa Gisán está decidido a acabar con el reino de Asturias. El año 794 quizás sea el momento más terrible del reino de Asturias. Probablemente hubiera podido terminar directamente con el reino. Pero no solo el 794, es que al año siguiente vuelven a lanzar una ceifa todavía peor que la del 794, que debió ser terrible. Alfonso tiene que huir a uña de caballo, le van persiguiendo, destruyen Oviedo entero, que estaba recién probablemente ya iniciado, toman fortalezas, queman, destruyen, capturan multitudes de esclavos, es decir, fueron operaciones muy fuertes, pero es que en el 796 lanzan una tercera, también directamente por delante contra Asturias. En esa del 796 es bastante probable que llegaran aquí a Santander y lanzaran operaciones hacia derecha e izquierda, así lo dice la fuente árabe. Es decir, tres momentos críticos, muy críticos. Carlomagno no mueve pieza. Un momentito, sí. Que me están diciendo que no funciona el micrófono. Sí. Que estaba apagado. Nada, perdona. Bueno, se me oye también bien, ¿no? Se oía, ¿no? Bueno. Vale. Bien, entonces, es un año donde vemos que Carlomagno realmente está en una guerra teológica y Asturias está en una guerra político-militar, muy grave, sola, absolutamente sola. Bien, fíjense ustedes, en el Concilio de Frankfurt hay una carta-respuesta del Papa Adriano I Todulo a los obispos hispanos y les dice: a los dilectísimos hermanos y consacerdotes nuestros que presiden, y esto quiero subrayarlo, las iglesias de Hispania y la Galaecia. Es decir, esta carta se la está dirigiendo a los de aquí, porque en aquel momento en Francia al reino de Asturias le llamaban mucho la Galaecia, porque bueno, recordaban, ya lo hemos dicho, y bueno, los árabes también, ya sabemos que lo llamaban Yiliquilla, ¿no? Máxime tamen el Hipando vel Ascarico, es decir, está hablando del Hipando y de Ascarico. ¿Por qué? Porque este es el de la Galaecia y el Hipando es el de Hispania. Entonces, en ese momento, 794, bajo Alfonso II, evidentemente se está siguiendo más la doctrina lipandiana que desde luego la beatiana, porque la carta se dirige a estos dos. Y les dice, está claro la distinción puramente política pero no teológica, es decir, divide a los de Hispania, entre comillas, y a los de Galaecia, pero políticamente, pero teológicamente son los mismos, son igual de herejes. Y le dice, si es que puedo llamaros en todo hermanos y sacerdotes, es decir, les está amenazando directamente con el cisma, está diciendo, es que no sois sacerdotes, no sois obispos, no, si es que os puedo llamar, no tiene ya ni claro que les pueda hablar de obispos, ¿no? Y les dice, hay una velada amenaza aquí claramente, debéis escoger entre la vida y la muerte. Daros cuenta, 794, Alfonso pasando las canutas, el reino prácticamente incendiado. Debéis escoger entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Si abjuran y hacen penitencia, no perderán sus dignidades. Recordemos Lombardía, recordemos los obispos lombardos, eliminados para ser sustituidos por obispos francos. Parece que les está diciendo, bueno, si os plegáis,
pues a lo mejor continuaréis en vuestras dignidades como obispos, como abades, etc. ¿Qué quiere decir el año 794 Concilio de Frankfurt? Pues que la Iglesia hispana es herética, que defiende un adopcionismo, vamos a poner entre comillas, que debe ser anatema. Muy importante, el único rito católico es el rito romano, es decir, es la forma de celebrar la liturgia que en ese momento existe en Roma y que Carlomagno quiere que sea el único rito, la única forma de hacer las celebraciones litúrgicas en todo el imperio y en todo Occidente. Y también las imágenes, esto es un guiño a Bizancio, le dice que las imágenes, que en Bizancio en ese momento prohibían las imágenes, las consideraban idolatría, les dice, no, no, las imágenes están bien, no hay que adorarlas, pero están bien, hay que venerarlas. Se articula una nueva palabra, que la veneración es que toda la simbología es igual que adorar, es decir, yo me arrodillo, yo enciendo velas, pero no es al objeto, no es al santo, es a Dios. Bueno, un tema sutil. Entonces, hablamos de veneración y no adoración. Bien, esto es lo que dice Frankfurt en el 794. 796. Alfonso II por fin toma resuello. Ha logrado vencer la última de las incursiones árabes, le da por lo menos le da un palillo al árabe que tiene que escapar de aquí de Santander y le captura su tienda. Le llega a capturar la tienda en la cual, debía ser una gran tienda de lujo, evidentemente, en la cual iba el general árabe. Fíjense que yo pongo confecciona, antes lo ha hablado Yello, y pongo confecciona y no escribe, porque los especialistas teólogos, el comentario al Apocalipsis, el primer beato, el primer códice que entendemos ahora por beato, no está escrito por beato de Liébana, está confeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que en el texto son párrafos de distintos padres de la Iglesia, no hay nada escrito por él. Son textos de los distintos padres de la Iglesia que él los coloca al lado de unas imágenes. Si me permiten ustedes, él es un buen editor. Edita un libro, coge unas imágenes y coge unos textos y los pone juntos. Pero él no escribe un comentario al Apocalipsis como escribió San Jerónimo o como escribió San Agustín. No, él no escribe el comentario. Él pone trozos de distintos bien escogidos y los pone. ¿Qué objetivo tiene? De hecho, lo dicen, no hay originalidad ninguna. Es una buena obra de edición. Pero Beato no escribe el comentario al Apocalipsis. Todos consideran que probablemente es una copia fidedigna de alguna edición ilustrada del comentario del Apocalipsis de Ticonio. Pero a mí todo esto, lo importante es que en el texto se respira un fuerte pesimismo. Es decir, cuando escoge los textos, podía haber escogido textos un poquito más optimistas. Hombre, el Apocalipsis nunca es un libro de optimismo, pero el Apocalipsis también tiene capacidad de ser optimista si se mira desde cierto ángulo. Pero no, Beato está pesimista. En el año 796 no cree que las cosas vayan bien. Está relegado del poder. En el año 798 hay otra asamblea episcopal en Aquisgrán. Félix de Urgel, que había logrado escapar, al final se acaba entregando, estaba fatigado de andar escapado, y bueno, le vuelven a condenar, pero esta vez ya no le vuelven a soltar. Le encierran bajo vigilancia en Lyon y se radica el adopcionismo en toda la Septimania, para que me entiendan ustedes, todo lo que hoy es la costa catalano-francesa, por así decir, que era el territorio antiguo visigodo, pero que ahora está en poder de los francos, en la zona de la Marca, y se prohíbe el rito hispano-visigodo en esos territorios que eran de rito hispano-visigodo. De hecho, Benito de Aniano tiene que ir para ir vigilando pueblo a pueblo para que no hagan el rito hispano-visigodo y se imponga el rito romano, en esos años. El agotamiento, vamos acabando. ¿Cómo acaba esta guerra? Bueno, lo que hablábamos, el reino de Asturias con Alfonso II supera en solitario la gran ofensiva musulmana. Se habla mucho de las embajadas. Las embajadas son 3. La primera se resuelve diciendo, fueron despedidos pacíficamente. Encaja bien que es el 794, es lógico, además se la envía no a Carlomagno, se la envía a Luis el Piadoso, que era su hijo, gobernante de Aquitania. Es evidente y encaja
que Alfonso dijera, a ver si me ayudan, porque esto va muy mal. Y le responden que dice, son despedidos pacíficamente. Muy bien, iros por donde habéis venido, que no os vamos a ayudar. Y las dos siguientes, que se las envía seguidas, son justo cuando Alfonso logra derrotar a Abdelkarim, le logra derrotar, porque realmente escapa, captura su tienda y entonces se la envía a Carlomagno. Y a renglón seguido, el año siguiente, Alfonso tiene el coraje y la audacia de hacer una gran expedición, llega a Lisboa, hace un ataque y sorpresa a Lisboa, hace un saqueo de Lisboa, obtiene botín, bastante botín, y también le envía muy sugestivamente a más 6 mulas, 6 caballos, 6 prisioneros. Tiene un toque. Le está enviando un mensaje claro. Es que la propia fuente, los anales del reino franco, lo dicen. Y envió en señal de triunfo. Esto era muy típico. Cuando alguien gana, incluso a tus no tan amigos, incluso a tus enemigos, le envías un regalito, diciendo, mira qué victoria se ha obtenido. Es clarísimo, de hecho, por ejemplo, Ayala Martínez lo dice, Alfonso II quería mostrar a Carlomagno que no necesitaba ningún libertador que viniese del otro lado de los Pirineos, y ese era su convencimiento político. También lo decía Rucoy, es decir, está diciéndole, mira, yo militarmente he podido, y sin ti, además. Bueno, consigue terminar Oviedo y se consolida definitivamente como rey, después de esas victorias, aunque le darán algún golpe. Bueno, hay un concilio en el 815 en Santa Sofía que nos dice que las imágenes sagradas son causa frecuente de idolatría entre las masas. Frankfurt no, Frankfurt decía que bueno, que está bien que haya imágenes, de hecho hay imágenes en los templos carolingios, aunque no haya que adorarlas. Pero en Santa Sofía de Constantinopla dicen que no, que las imágenes sagradas son causa de idolatría y hay que eliminarlas de los templos. Año 819. Se ordena imponer la regla de San Benito como norma exclusiva de todos los monasterios del Imperio de Occidente. ¿En Asturias lo veremos? No. Se sigue con las normas de San Fructuoso, de los santos padres que decían, las normas clásicas hispano-visigodas. Sínodo de París, el famoso Jonás de Orleans. ¿Que Jonás de Orleans estuvo en Asturias? Sí, claro. Pero estuvo en época Mauregato, de Alfonso. Y Jonás de Orleans publica 2 libros, De Cultu Imaginum y De Institutione Regia. En este le dice al rey cómo tiene que gobernar. Y en esta dice que las imágenes deben recibir veneración, y además que son muy recomendables, que tiene que haber imágenes en los templos. Eso es lo que dice Jonás de Orleans en el Sínodo de París, del 825, una fecha muy importante. 837 en Bizancio, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo único católico, dicen ellos, es el aniconismo riguroso en los templos, que no haya ninguna imagen en los templos susceptible de ser idolatrada. Solo la cruz sin crucificado, el signum salutis. La cruz sin crucificado es el gran símbolo de la victoria sobre el mal y sobre el infiel. Y es lo único que tiene que haber en un templo. Bien, el profesor Allán lo llama al tema de opcionista el Roncesvalles teológico. Y los puntos clave serían, primero, Elipando era un ortodoxo niceno calcedoniano estricto, es decir, era un católico, es decir, no era un hereje. Segundo punto, lo que escribe Beato, cuando uno lo lee, en su apologético, en el primer libro, se da cuenta que es que no está diciendo lo que está diciendo Elipando y los obispos, el resto de obispos. Eso de que era una concesión al Islam, yo con todos los respetos para Méndez Pelayo, a mí me parece una salvajada cuando escribió esta obra que bebemos todos de historia de los heterodoxos, porque es el que primero yo creo que dice lo de Elipando como un hereje. Bueno, de eso nada, y que además quiere una concesión al Islam, porque es que no hay ninguna concesión al Islam. Es más, Félix de Urgel sabemos que escribió un gran texto refutando el Islam, el famoso Félix de Urgel. De hecho, como dice Cavadini, no cabe sino considerar al obispo de Toledo un enemigo intelectual de todo acercamiento entre ambas confesiones. Y hay que reconocer Mitalaité, que es otra autora, que las críticas que expresa Alcuino de York y Paulino Aquilea en Concilio de Frankfurt pues son una tergiversación burda, o sea, una suerte de montaje. No están diciendo lo que dicen los obispos hispanos.
Parémonos un poquitín en Beato de Liébana en el tiempo de Mauregato y en el tiempo de Alfonso. En el tiempo de Mauregato está en la corte, escribe lo Dei Verbum, que dedica a Mauregato. No estamos seguros de que sea el autor de lo Dei Verbum, pero todo pinta que es el autor de lo Dei Verbum. Escribe el Apologético, este libro que hemos visto tan tremendo. Está convencido de que la verdadera doctrina viene de fuera, del mundo carolingio y del Papa Roma. Se escribe continuamente una correspondencia muy fluida con Alcuino de York. Pero, en cambio, en época de Alfonso II, probablemente ya no está en la corte, está aquí, está en San Martín de Tours, está en Liébana, confecciona el comentario al Apocalipsis, se dedica a sus monjes, les prepara este texto que es para docencia de los monjes, fundamentalmente, está convencido de la proximidad del fin del mundo, tan convencido está, hay una carta de Lipando muy conocida, que se burla de él y cuenta, es una carta que se conserva de Lipando, en la cual relata que, bueno, pues que aquí en la Liébana, Beato ha convencido a todos de que el fin del mundo va a ocurrir tal día, y entonces tal día los tiene allí todos reunidos y hacen ayuno, pero pasan los días, y no viene el fin del mundo. Y entonces lo dice Lipando y le dice, hasta que Ordoño, no sabemos si era el conde de la zona, desde luego debía ser el hombre fuerte de la Liébana, que se llama Ordoño, pues dijo, vamos a comer y si viene el fin del mundo, que nos pille con la barriga llena. Esto está escrito en la carta de Lipando, es decir, está claro que esa es una realidad. Y hay un silencio epistolar, es decir, de alguna manera, Beato en ese momento no tiene la capacidad que tenía antes de lanzar y recibir cartas con Alcuino, ¿no? Desde luego, es un representante antiadopcionista, junto con los otros dos obispos, y desde luego es un pro-carolingio, pro-Roma papal, Roma Ecclesia Firmamentum Est. Bueno, esta es un poco la situación de la época. Resultado. Vamos al resultado de toda esta guerra y todo este enfrentamiento. Bueno, secuelas de este mal llamado adopcionismo. ¿Qué opción elige Alfonso II el Castro? Porque al final Alfonso II el Castro es el que gobierna después de toda esta crisis adopcionista, ¿no? ¿Qué opción tiene? Adopcionismo. Adopcionismo va ligado a hispano-visigotismo, ¿no? A rito hispano-visigodo, a la liturgia hispano-visigoda, a la tradición hispano-visigoda. ¿O es antiadopcionista, procarolingio, papismo, rito romano? Es decir, era beatiano, para que nos entendamos. Vamos a analizarlo. Rito litúrgico. ¿Qué hace Alfonso? Rito toledano, dice. Hay una frase muy famosa, famosísima, del albeldense, que no les deja dormir a mucha gente, que dice, y Alfonso restableció, no estableció, restableció, es decir, que alguien antes lo había modificado, lo había... Todo el ceremonial de los godos, tanto en el palacio como en la iglesia, como si Toledo fuera, como si Toledo fuera, sicuti Toledo fuerat, tan in ecclesia quam palatio innovetao junta statuit. Es decir, restablece, es decir, alguien nos lo había quitado, porque desde luego anteriormente sabemos que sigue un rito visigodo, o sea que, y sabemos perfectamente que de la tradición. Alguien, pero él lo hace y dice, no, y hasta el último detalle, porque dice todo, aunenque, todo el orden, todo el ceremonial, tanto en el palacio como en la iglesia, rito hispano-visigodo, nada más. ¿Qué regla se sigue? La regla de San Fructuoso, la de San Isidoro, la de los Santos Padres. En cambio, en Carlomagno, Concilio de Frankfurt, la invasión islámica de Hispania ha sido un justo castigo por la heterodoxia del oficio gótico. Bueno, pues a Alfonso parece que le da igual. Estaremos invadidos, pero vamos a seguir con nuestro rito como está mandado. Regla de San Benito en la Orden del 816, que siguen aquí las reglas, pero no solo él, también Ramiro, también Ordoño, Alfonso III. La regla de San Benito le cuesta mucho entrar y va poco a poco. El rito romano no entra en España hasta la época de Alfonso VI, Concilio de Burgos del año 1080. O sea, los reyes en León siguen con el rito hispano-visigodo. Y Alfonso VI, que es el gran patrocinador del Camino de Santiago, entre muchos apodos, a Alfonso VI le llaman el afrancesado, porque se trae muchas costumbres francesas, entre ellas el románico. Pero fundamentalmente es el que, y le cuesta mucho,
Le cuesta mucho imponer el rito romano. Tan es así que en el acta de apertura del Arca Santa de Oviedo tienen que hacer 2 misas. Una por el rito que llaman toledano y otra por el rito romano, por el rito del Papa. Porque no es capaz, le cuesta muchísimo imponer ese rito. ¿Qué ocurre? Que finalmente se impone el rito romano. Y muchos siglos después, ¿quiénes eran los únicos que seguían con el rito hispano-visigodo? Pues los pocos mozárabes que quedaron en territorio musulmán. De ahí la denominación de rito mozárabe. Pero si los mozárabes no hicieron nada en el rito. Lo único que hicieron fue ser los últimos en seguir el rito hispano-visigodo, que es el nombre correcto de ese rito. Bien. Imágenes sagradas. Bueno, cuando vemos los Beatos, cuando vemos el Codex Aureus de Lourdes o el Evangeliario de Gondescalco, están llenos de imágenes, a rebosar de imágenes. Cuidado, los Beatos que conocemos no son de la época de Beato, pero Beato sí hizo imágenes porque sabemos que esos textos se hacen para imágenes. Pero en una Biblia como es la Biblia de Danila, que es un texto que se recuperó en un monasterio en la Cava de Tirreni, en Italia, que los especialistas nos dicen que está escrito con letra visigótica, que es un texto muy probablemente de época de Alfonso II, buscaremos en vano una sola imagen. No hay ni una sola imagen, solo hay cruces, nada más. Y si uno tiene la fortuna de ir a la iglesia de San Julián de los Prados en Oviedo, que es para mí la mayor fuente de información para el periodo del rey Alfonso II, verán ustedes que solo hay la cruz desnuda, nada más, junto con casas, cortinas y cálices, que aquí no voy a entrar, pero que son guiños a los padres iconómacos de esos concilios que hemos hablado. Y nada de cordero. ¿Por qué digo nada de cordero? Porque en el apologético de Beato dice que al Señor hay que representarlo como un cordero. Bueno, pues en San Julián de los Prados no verán ustedes ningún cordero. Solo la cruz desnuda. Lo que decía el concilio iconómaco del 815. Los especialistas nos vienen a decir que probablemente San Julián de los Prados se hizo entre el 820 y 830. ¡Qué casualidad! Aquí lo ven ustedes, San Julián de los Prados, fíjense qué maravilla, qué maravilla. Estos dibujos son de Anita, de mi señora, es espectacular. Debía ser un templo espectacular, pero no verán un solo santo. ¿Qué texto legal sigue? El Liber Iudicio, el Foro Juzgo. Va a seguir, hasta con Fernando III el Santo va a seguir, 1241. Cuidado, en este momento Carlomagno está diciendo que se tiene que usar la Capitularia Legibus, porque Carlomagno es emperador, y como buen emperador tiene que legislar, y una legislación para todo el mundo. En ese momento estaba el código de Justiniano, el último gran emperador romano. Él tenía que hacer un código como el y lo hace, corrige la Capitularia Legibus. Caso omiso. La Capitularia Legibus nunca llegó al Reino de Asturias, ni a León. Se rechazó totalmente, se siguió con el Foro Juzgo, bueno, se siguió hasta ayer por la tarde, ¿no? Tenemos aquí un especialista en historia del derecho, ¿no? ¿Qué santoral tiene Alfonso? Pues San Julián y Santa Basilisa, 2 santos visigodos por excelencia, realmente los preferidos de Atanagildo y de Brunegilda, San Tirso, el patrón militar de Mérida, Santa Leocadia de Toledo, la patrona de Toledo, Santa Eulalia de Mérida, la patrona de Mérida, los grandes santos visigodos de las grandes iglesias visigodas. San Martín de Tours, sí, bueno, aquí hay un San Martín previo, pero no fue un santo proliferado en el Reino de Asturias. Previo sí, pero en el Reino de Asturias no fue un santo proliferado, y por supuesto de estos, nada de nada. Tradición historiográfica. Mal o bien, las crónicas asturianas nos siguen la historia de los reyes godos de Isidoro de Sevilla, de hecho, se quieren considerar la continuación de estos textos, o la historia del rey Bamba de Julián de Toledo. La tradición historiográfica que se escribe en el Scriptorium, en la editorial, para que ustedes me entiendan, de Alfonso III, es la tradición visigoda, siguen los textos de historia visigoda. En cambio, las crónicas francesas pues son otras, ¿no? Arquitectura. Bueno, la arquitectura carolingia, yo no soy especialista en arte, pero bueno, yo veo esto y a mí esto no me recuerda a San Julián de los Prados. En cambio, cuando veo San Julián de los Prados, veo San Pedro de la Nave y veo San Juan de Baños, y dentro de mi ignorancia digo, hombre, pues esto se parece bastante. Es decir, es muy visigodo. El arte asturiano es un arte posvisigodo, llámenlo ustedes como quieran, pero su raíz es visigoda.
¿Qué corriente? Hay una corriente pertinaz antifrancesa cuando uno rasca en la cronística hispana. Lucas de Tuy y en la Crónica de San Piro también, o en la Gesta de Bernardo del Carpio, se respira el antifrancesismo. Por ejemplo, Lucas de Tuy, al final de la época de Alfonso III, cuando Alfonso III, no lo sabemos muy bien, pero en cualquier caso al final se divide el reino entre sus 3 hijos, Lucas de Tuy dice que es culpa de su mujer, de Jimena, que era una francesa. Y como nos trae las normas de estos carolingios, que son unos apestosos y dividen el reino entre sus hijos, por eso hemos dividido el reino. Eso lo dice Lucas de Tuy, un obispo de Tuy posterior, pero está hablándonos de una corriente pertinaz antifrancesa. Mientras que, por ejemplo, en la literatura francesa continuamente se habla de la herejía hispánica, el morbus hispánico, es decir, el hispano es sospechoso de herejía. Es sospechoso de herejía. El cómputo del tiempo. A partir de Carlomagno, la era de la encarnación de Cristo, lo impone él. Dice, no, a partir de ahora se va a contar los años desde el momento de la encarnación de Cristo. Es un poco modificado ligeramente lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Nacimiento de Cristo, comienza el año, ¿no? El tercero después de Cristo, dice, bueno, ¿qué hacen en el reino de Asturias? No, se sigue con la era hispánica, que era la manera de contar los años que había en la Hispania romana y en la Hispania visigoda, sobre todo. Por eso tenemos que andar restando esos 38 años, cuando vas leyendo la crónica de Alfonso III, la crónica albeldense, tienes que ir restando, porque ellos siguen con la era hispánica, no hacen ni caso a la normativa de Carlomagno sobre contar los años a partir de la encarnación de Cristo. Mucho más tarde se volverá a eso, pero desde luego no en el reino de Asturias, y ni de León. Y hasta aquí ha sido. Bueno, muchas gracias.